Ya. Bueno, estuve leyendo anoche, en el fondo, sus descripciones acerca de ustedes, digamos. Me pareció un trabajo súper interesante, a pesar de que fue súper cortito y puntual, en términos de que obviamente algunos tienen mucha facilidad de expresión, ¿cierto? Y como de abrirse acerca de sus propias como percepciones que tienen, acerca de sus propias características, ¿cierto? Y de quiénes son y de lo que quieren. Algunos que en el fondo obviamente son más expresivos, ¿cierto? Se explayaron un poco más, y otros que fueron bastante más escuetos. Se les agradece mucho lo que escribieron, la verdad. Sentí que realmente los relatos eran como fidedignos. Como grupo en general me armo una imagen, en el fondo, de un equipo que tiene, en el fondo, hartas cualidades que van a permitir en ustedes, en el fondo, hacer un buen trabajo en equipo. Creo que la gran mayoría de ustedes tiene como una buena disposición a la apertura, ¿cierto? A escuchar opiniones. Me llamó la atención, sí, que son muy críticos con ustedes mismos. Hay actos que son bien críticos, bien autocríticos, ¿sí? Cuidado en el fondo con eso. Todo en su justa medida es bueno, pero cuando ya nos vamos al extremo, en el fondo, a veces los mecanismos de defensa les pueden jugar una mala pasada ahí y pueden en el fondo no ser tan buenos, ser tan críticos, ¿sí? Dense el espacio para equivocarse. O sea, la equivocación y el error es parte del aprendizaje, ¿sí? Y no se crucifiquen ustedes mismos en el fondo por algo que no les salió como querían, o algo que en el fondo los sentí también un poco como ansiosos en el fondo, a que el logro tiene que venir pronto. Sí, quiero ver el logro, quiero sentirlo, quiero palparlo, ¿ya? Y a veces los logros en el fondo son un poquito a largo plazo, no es tan, en el fondo es un pasito a pasito, en el fondo, para llegar a ese gran logro que ustedes quieren lograr. También muy apasionados por los animales. A muchos les gustan mucho los gatos, o sea, a veces les gustan mucho los gatos, así que creo que ese también va a ser un punto en común a ustedes, en el fondo, cuando quieren hacer algunas actividades que también van a tener que realizarlas en algún momento, de vinculación, por ejemplo, de extensión. También esta como vinculación constante con el otro, con el tema de sentir que puedo ser un aporte al otro, en el fondo, de que puedo mejorar su bienestar, de que puedo contribuir a hacer, en el fondo, más importante, o hacerle la vida un poco más feliz, un poco más sana. ¿Qué más? Puntos así como en consenso de parte de todos, así como a modo de resumen. eh, Como bien apegado a los afectos también. O sea, hay gente que en el fondo también es muy apegada a sus afectos, bien afectada a, a sus familias, por ejemplo, a sus figuras, a sus referentes más cercanos, a padres, a hermanos, ¿sí? También en el fondo eso grafica que tienen una buena red y un buen soporte, ya que en algún momento que lo van a tener, de frustración, de enojo, de decepción, van a tener en el fondo algún espacio o algunas personas que puedan recurrir para un poco desahogarse, ¿cierto? Recibir contención, recibir apoyo. Tengan presente que en este camino en el fondo se van a equivocar, porque todos nos equivocamos todos los días. El punto es, en el fondo, qué herramientas tienen ustedes para poder, en el fondo, seguir adelante con esto, ¿ya? Y no tirar la toalla tan rápido. Recuerden también que en esos momentos en que uno se siente un poco agobiado, también existen instancias institucionales que están, en el fondo, preparadas también para entregar apoyo, ¿ya? Apoyo académico, apoyo socioemocional, ¿cierto? Apoyo más psicopedagógico. O sea, no sientan en el fondo que están solos y desamparados en esta vida. Ya la institución también tiene posibilidad. Recuerden que los caminos en el fondo siempre son su jefatura de carrera, que según entiendo va a haber también un cambio pronto, están a puertas de ese cambio de carrera, ¿cierto? De cambio de jefe de carrera. Tenemos también cambio de decano, desde el lunes también, de la facultad. Entonces estamos como enfrentando hartos cambios que probablemente también vayan a irradiarlos a ustedes como estudiantes, en el fondo, en términos de algunos cambios que se puedan generar en este sentido. Pero para que no se sientan solitos, en el fondo, si en el caso de que necesiten ayuda, apoyo, se sientan incomprendidos por el mundo, va a ser
¿Y ustedes cómo se sintieron con el ejercicio de ayer? Fue como difícil pensar en cómo describirse, porque uno normalmente no es algo que uno piense a diario así y diga, ah, yo soy así, yo soy asá. Uno como que, no sé, a mí me costó mucho en realidad. Sí, pues uno no se detiene a pensar así como quién soy. Sí, de hecho algunos escribieron, profe, me costó pensar quién soy en este rato. Porque igual ustedes están viviendo cambios, ¿no? Están pasando ya así casi, terminaron un ciclo y están iniciando otro. ¿Sí? Entonces, igual ahí hay cambios en el fondo, uno se enfrenta a quién realmente soy, a visibilizar en el fondo su fortaleza y también a lograr identificar algunos aspectos que vamos a tener que ir mejorando o trabajando sobre ellos. Y eso, y eso es siempre. O sea, ustedes, en el fondo, olvídense de que cuando van a terminar su carrera, en el fondo, y van a ser médicos, van a terminar de decir, ya, ok, soy consolidado, soy una persona exitosa, no tengo nada más que aprender en la vida. No, se van a dar cuenta de que ahí es el inicio de que van a tener que seguir aprendiendo. Yo llevo 15 años fuera de la universidad y todavía siento que tengo que seguir aprendiendo. Todavía sigo estudiando, tengo un magíster, tengo un doctorado y sigo estudiando. Porque falta mucho, falta siempre, siempre, siempre faltan herramientas en el fondo para enfrentar. Ya, hoy vamos a iniciar con materia dura. Todos tuvieron filosofía en sus colegios. ¿Se acuerdan algo de filosofía? Sí, por lo menos sí tuve. ¿Sí? Sí. Algo se acuerdan. ¿Y se acuerdan? ¿Y alguien tuvo psicología en su asignatura, en Yo su también colegio? tenía psicología y no filosofía. Ah, Yo ya, y cuéntame un tuve, poco, ¿y qué vieron en psicología específicamente? ¿Qué se- De lo que me acuerde, porque también perdimos un año, había la diferencia entre sentimientos y emociones. Tampoco recuerdo mucho. Profe tiene el micrófono apagado. profe, está en silencio. Ahí sí. Ay, sí, profe. Ah, ya, perdón. ¿Y se acuerdan como de algunos autores o algo en específico de la psicología? Simon Freud. Ya, Freud, clásico. Psicoanálisis. También Carl Jung. Ya, John, sí. ¿Eso es todo lo que se acuerdan? ¿Hay algo que se acuerden más? Profe, a mí me pasaron, o sea, me hicieron leer el libro Ética para Amador en cuarto medio de filosofía. ¿Ya y le gustó? La verdad, sí, un libro súper bueno. Sí, tiene hartas cosas interesantes. Hartas cosas interesantes. Bueno, yo les quiero contar un poco que finalmente la psicología en el fondo no es una de las no es una ciencia en el fondo que nació así como ciencia, ¿ya? Sí, única y exclusivamente de manera así como brutal, así intensa, ¿no? Sino que más bien en el fondo fue una ciencia que se fue construyendo, entendiendo de que habían muchos que refutaban claramente que la mente, en el fondo, pudiera ser estudiada, ¿ya? Entonces pasó como por varias líneas, ¿cierto? Eh, o varios avances, ¿cierto? Varios autores, que como ustedes pueden ver en el fondo, el mayor representante de, no sé, pues, de la psicología en general, lo que todos tenemos como un poco en el inconsciente, es Sigmund Freud, ¿no? Que es como el padre de la psicología, ¿ya? Pero Sigmund Freud casi viene a aparecer en el siglo XIX, ya con el psicoanálisis, con toda esta teoría muy potente que las vamos a revisar también probablemente en la próxima clase, en el fondo acerca de toda su teoría psicosexual del desarrollo, ¿cierto? Todo el tema del apego, esta cosa como del consciente, del inconsciente, ¿cierto? De cómo finalmente se va estructurando la personalidad entre el yo, el ello y el super yo,
¿cierto? Y es como lo que todos manejamos, lo que al menos en el fondo la gente conoce del psicoanálisis, que se transforma posteriormente en toda en una corriente teórica que apunta en el fondo a aspectos terapéuticos también, ya que actualmente es muy difícil, por ejemplo, ahora los terapeutas, los psicólogos, es muy difícil encontrar psicoanalistas, o sea, psicoanalistas ortodoxos o un poco más psicodinámicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una corriente en el fondo, una línea terapéutica que es muy compleja de aplicar. O sea, en el fondo los terapeutas en el fondo requieren mucho estudio, es algo que cuesta como amoldarlo a las problemáticas actuales de la sociedad, requiere mucho tiempo de intervención, en el fondo es un proceso largo de años, muchos años en el fondo que el paciente tiene que estar en el fondo trabajando con su terapeuta desde esta línea. Pero después ha ido evolucionando en el fondo más a teorías más cognitivas, ¿cierto? Más reflexivas, que están más de moda también, estas líneas más interpersonales, existenciales, que entregan un enfoque distinto, ¿ya? A lo que son los procedimientos terapéuticos. Pero la psicología no se conforma o no nace así en el fondo con Sigmund Freud, sino que tiene en el fondo una trayectoria que viene mucho más anterior, acerca de una línea mucho más filosófica, ¿ya? Que se desprenden después algunos elementos ahí que dan pie, ¿cierto? Y permiten ir evolucionando hacia ya decir que la psicología es una ciencia, es un objeto digno de estudio, en el fondo, eso es que quiere decir. Que en el fondo nosotros podemos, a través del método científico, ¿cierto? Bien conocido por todos, nosotros podemos estudiar la psicología y podemos obtener resultados y podemos en el fondo identificar métodos de análisis, ciertos resultados, conclusiones y todo lo demás, ¿ya? Entonces yo ahora les quiero mostrar un pequeño videito, ya, para que nos hagamos una idea acerca de cuál es como el inicio de la psicología. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Súper. Vamos a ver un pequeño videito. ¿Dónde está mi video de YouTube? Tengo que poner que va a salir incluir audio del equipo. Ahí está. Historia de la psicología y principales autores. Desde el inicio de su historia, el ser humano ha elaborado hipótesis y teorías sobre el funcionamiento psicológico y los trastornos mentales. A pesar del predominio del método científico, a día de hoy concepciones muy antiguas, como las atribuciones de las enfermedades a la acción de espíritus o a la separación entre el cuerpo y el alma, siguen teniendo cierta influencia. La disciplina que hoy conocemos como psicología no se desarrolló como tal hasta que se popularizaron las obras de autores como William Wundt, Ivan Pavlov o Sigmund Freud en los siglos XIX y XX. Edad antigua. Inicios de la psicología. El término psicología proviene de las palabras griegas psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creía que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por parte de espíritus y demonios. Los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los cuales se atribuían efectos curativos. Entre el siglo IV y siglo V a.C., filósofos como Sócrates y Platón realizaron aportaciones que serían claves para el desarrollo de la psicología, además del de la filosofía. Mientras que Sócrates sentó los fundamentos del método científico, Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, verdadera responsable de la conducta humana. Edad Media, desarrollos y retrocesos. En la Edad Media, el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo. Esto provocó retrocesos claros en el progreso científico. Aunque las teorías greco-romanas de los humores seguían vigentes, se combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Renacimiento e Ilustración.
Entre los siglos XVI y XVIII en el mundo occidental convivieron las concepciones demológicas de la enfermedad mental y el humanitarismo. La recuperación de la influencia de los autores clásicos griegos y romanos tuvo un papel fundamental en esta segunda vertiente, que relacionaba los trastornos psicológicos con alteraciones físicas y no morales. La palabra psicología se empezó a popularizar durante el periodo histórico. En este sentido, fueron especialmente importantes las obras de Marulik y Wolff. Cabe destacar la influencia de filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma. Spinoza, que la cuestionó, o John Locke, quien afirmó que la mente depende de influencias ambientales. Asimismo, el médico Thomas Willis atribuyó los trastornos mentales a alteraciones en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron muy influyentes Gall y Mesmer. El primero introdujo la frenología, según la cual las funciones mentales dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, mientras que el mesmerismo atribuía las alteraciones físicas y psicológicas a la acción de energías magnéticas sobre los fluidos corporales. Siglo XIX. Nace la psicología científica. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral hicieron que los procedimientos mentales se entendieran en mayor medida, como consecuencia de la biología. Destacamos las apariciones de la psicofisiología de Fechner y de Pierre-Paul Broca, y también de Karl Wernicke en el campo de la neuropsicología. Por ellos los nombres de las áreas del cerebro, Broca y Wernicke. También fue muy importante la influencia de las teorías de la evolución de Darwin. El evolucionismo sirvió de excusa en eugenistas como Francis Galton y Morel, que defendían la inferioridad de las personas de clase baja y de las que tenían trastornos mentales a través de la sobrevaloración del peso de la herencia. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental donde se combinarían los conocimientos de distintas ramas de la ciencia. Si bien, antes de Wundt, investigadores de la psicología como Fletcher ya habían preparado el camino para el surgimiento de esta disciplina. Hall fue el creador de un laboratorio similar en Estados Unidos y fundó la Asociación Americana de Psicología. Entre los antecedentes de la psicología actual también es necesario mencionar el fundamentalismo y el estructuralismo, dos escuelas muy influyentes en los últimos años del siglo XIX y la primera etapa del siglo XX. Mientras que el funcionalismo de William James estudiaba funciones mentales, el estructuralismo de Titchener se centraba en contenidos como las sensaciones o los pensamientos. Mientras tanto, en Rusia apareció la reflexología de la mano de Iván Pavlov y Vladimir Bekhterev. Con estas aportaciones se establecieron las bases del psicoanálisis y el conductismo. Las dos orientaciones... Ya, lo vamos a dejar hasta ahí porque después ya empieza a hablar del psicoanálisis, que lo vamos a ver en la próxima clase, si alcanzamos, y del psicoanálisis. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario? Sí, yo encontré que era mucha información muy rápido, me costaba un poco seguir la línea. Sí, es harta información. Sí, pero acá la vamos a ir desarrollando en el fondo lentamente. Me llamó la atención cómo la religión influyó en que no pudiera progresar de buena manera el estudio de la psicología. Pero es La religión, perdón, no te entendí bien. de cómo la religión influyó tanto en el progreso del estudio de la psicología, en esa época en donde como que se le juzgaba a la gente. Eso. Acuérdense en el fondo que el tema de los trastornos mentales, antes en el fondo eran considerados efectos demoníacos, en el fondo que tenían en el fondo el demonio en el cuerpo. ¿Se acuerdan de esas ideas? ¿Qué les pasaba a la gente que tenía los demonios en el cuerpo, que tenían trastornos mentales? ¿Los exorcizaban o no? Sí, bien. Y a algunos directamente los mataban.
cerraban, ¿cierto? No, era otro Curaban. lo que iba a decir. Y algunos en el fondo incluso esto que se hace, quemarlos así como en la vía pública, Los ponían en una hoguera. eso mismo, sí, eso. Acuérdense en el fondo de varios casos emblemáticos, en el fondo en donde les aplicaban como estos elementos bastante importantes. Quiero que piensen en el fondo en que inicialmente siempre se pensaba que el cuerpo era lo importante, ¿cierto? Inicialmente, el cuerpo. Y que después nace esta idea de la psiquis. ¿Sí? ¿Lo entendieron por ahí eso? Que había como una dualidad entre el cuerpo y la psiquis. Algunos autores en el fondo lo visualizaban como integrados, es decir, que era lo mismo, la psiquis asociada como la mente. Otros que lo visualizaban de manera diferenciada, que en el fondo, autores en el fondo que eran bien disímiles unos del otro, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la mente es lo mismo que el cuerpo? Yo creo que no, porque en el fondo si se pueden diferenciar es porque cumplen funciones diferentes. Ya, perfecto. También el cuerpo es como algo físico, material tangible, y la mente es como algo intangible. Bueno, eso es lo que pensaban algunos autores, ¿cierto? De que efectivamente el cuerpo no se mandaba solo, por así decirlo, ¿sí? ¿Cierto? Estaba en el fondo controlado y regido por esta mente que de alguna u otra forma enviaba ciertas órdenes para que nosotros pudiéramos ejecutarlo, ¿ya? Pero después comenzó el análisis acerca de dónde saca la información la mente. Está en el fondo como este disco duro que está ahí en el fondo y que no manda órdenes, ¿de dónde? ¿Ya? Y ahí en el fondo otros autores incorporaron algunos elementos más de carácter ambiental. Es decir, en el fondo que nosotros en el fondo vamos aprendiendo de nuestro contexto, de nuestros agentes sociales, ¿cierto? De nuestros referentes más cercanos. Y desde allí comenzamos en el fondo a tener esta gran canal de información que son las propias experiencias, ¿sí? En el fondo, lo que nosotros vamos vivenciando día a día en diferentes situaciones es como nuestro canal de información que se va nutriendo. Y después, si queremos complejizarlos aún más, ¿cierto? Esta experiencia que nosotros vamos en el fondo incorporando, también en el fondo nosotros le vamos entregando un significado a esa experiencia, que no es una experiencia neta, así que va pasando directamente, sino que nosotros la vamos analizando, le entregamos un significado, una apreciación, una connotación emocional y después posteriormente la incorporamos, ¿sí? Y la incorporamos en base al significado que tiene para nosotros. Entonces, todo ese estudio en el fondo acerca de que, bueno, cómo nosotros finalmente vamos aprendiendo y desaprendiendo, y cómo en el fondo vamos entregándole significados a nuestras experiencias, es en el fondo todo el estudio de la psicología, pero que para eso han pasado, no sé, siglos en el fondo para llegar a esas conclusiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Como a modo de resumen, tenemos un fuerte componente filosófico, ¿cierto? Que se desprende inicialmente a través de estas posturas un poco del dualismo y del monismo en términos de que si somos uno solo o de que si somos dos, cuerpo, alma, psiquis, ¿cierto? Y que después han evolucionado en el fondo en el empirismo, que tiene que ver con el fuerte componente terrenal o práctico o real que nosotros podemos visualizar de nuestra experiencia, el racionalismo,
que están más enfocados a lo que nosotros razonamos en relación a lo que hacemos. El asociacionismo es decir, que nosotros vamos realizando vinculaciones entre distintos elementos para entender lo que realmente pasa a través de nuestra mente. El apriorismo, en el fondo, que tiene que ver con todas estas como ideas anteriores que nosotros tenemos antes de enfrentarnos a una situación real. Y el positivismo, en el fondo, que tiene que ver con todo lo que existe porque yo lo veo, en el fondo. El positivismo, en el fondo, dice que la realidad existe en la medida en que yo soy consciente de esa realidad. Es una cosa mucho más concreta y que se parece un poquitito al empirismo en términos de evolución. Después la psicología, ¿cierto?, se nutre de otro componente importante, que es la fisiología, ¿ya? Y que habla, en el fondo, acerca de cómo, del mecanismo en términos de cómo funciona la mente. Ahí en el video, en el fondo, nos daban unos pequeños atisbos, en el fondo, acerca de que si son más funcionales, vamos a estudiar las funciones de la mente, o vamos a estudiar la estructura de la mente. En el fondo, cómo está compuesta, ¿cierto? O más bien nos vamos a situar en las funciones, en lo que hace, en lo que nos permite realizar, ¿ya? Y también hay algunas ideas también importantes acerca de la física, ¿no? En términos de cómo evolucionamos hacia la psicofísica, en entender finalmente cómo los procesos más bien naturales también influyen, en el fondo, en el cuerpo humano y obviamente también en la mente, ¿ya? Entonces la psicología finalmente, para construirse como ciencia, recibe la influencia, ¿cierto?, de input de varias ciencias, porque finalmente la psicología no existía. Entonces, para configurarse como ciencia, necesitó que estas diferentes líneas, que ya estaban mucho más consolidadas, mucho más estudiadas, le permitieran, en el fondo, entregar nociones básicas acerca de cómo entender la psicología y si realmente, en el fondo, se podía configurar como una ciencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O muy enredado? Profesora, ¿el apriorismo es así como una predisposición a? Claro, en el fondo, es una cosa como bien compleja, pero claro, apunta como a como el a priori, como el antes de, en el fondo. Es como finalmente yo me enfrento a algunas experiencias, ¿cierto? Pero ya en el fondo con el conocimiento que yo tengo, o con la experiencia, ¿cierto? O con el conocimiento. Es como que yo trato de explicártelo con palabras bien simples, pero ellos lo hablaban de una manera muy, muy compleja. Sí, pero es lo Gracias. Es lo que nosotros necesitamos en el fondo para entender lo que significa el origen de la ciencia. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a revisar algunos autores en el fondo que me parecen sumamente relevantes y que probablemente ustedes ya conozcan. ¿Ya? O sea, por ejemplo, la filosofía es clásico Sócrates, Platón y Aristóteles, pero lo vamos a llevar en el fondo a la psicología, a cómo finalmente estos filósofos, en el fondo, maestros, nos entregaban ya nociones acerca de cómo entender la psicología, cómo se va configurando y todo, ¿ya? ¿Qué saben de Sócrates? ¿Se acuerdan algo de Sócrates? ¿De qué es lo que nos decía? Profe, ¿él no era el que decía pienso y luego existo? No, ¿No? no, ese todavía no. Ese es Descartes, ¿o no? Exacto, pienso y luego existo, Descartes nos decía. Y nos decía además que nosotros somos una tabula rasa cuando llegamos a este mundo. Somos un alma, somos como una tabla en blanco, ¿cierto? Que vamos a escribir nuestras experiencias y vamos a vivir nuestras experiencias. Bueno, Sócrates en el fondo, bueno, ustedes saben que es como uno de los filósofos más pioneros, pero él fue el primero que comenzó como a dar estas nociones o estos, conceptualizar en el fondo acerca de lo que era la psiquis. Y él concebía de que la psiquis era lo mismo que el alma, ¿ya? Cosa que nosotros algunos, en el fondo, algunas corrientes más religiosas incluso dicen que la psiquis, en el fondo, la mente es distinta del alma, ¿ya? O sea, hay todavía una disyuntiva acerca de lo que nosotros, en el fondo, podemos creer, ¿ya? En el fondo, él también decía de que efectivamente nosotros nos comportábamos porque teníamos cierta influencia, en el fondo, a través de la psiquis, en el fondo, que nos influenciaba, ¿ya?
pero como lo unía con el alma, hacía que finalmente esta psiquis y esta alma tuvieran y estuvieran regidas como de una muy fuerte forma a través de la ética y la moral. O sea, él le daba un fuerte énfasis, en el fondo, a que nosotros estábamos influenciados, en el fondo, a través de la ética y de la moral en la conformación de una sociedad. ¿Ya? Entonces él decía que, bueno, era importante en el fondo este tema más ético, ¿cierto? Porque va asociado a las normas sociales, ¿ya? Que nos permiten a nosotros organizarnos, ¿cierto? Convivir sanamente y todo, ¿ya? Y que además este tema como de la actividad física y la salud, en el fondo, esta actividad no solamente física, sino que esta actividad intelectual, por así decirlo, también era sumamente importante en el fondo para la mantención de la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya comenzábamos a ver algunos patrones o algunos trastornos mentales que podían, en el fondo, influirse o que podían reconocerse en la sociedad de aquel tiempo. Entonces ellos ya comenzaban a tratar de entender lo que pasaba con esas personas. Si es que finalmente era un componente hereditario. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, finalmente los trastornos mentales tienen un fuerte componente hereditario o más bien son idiopáticos, es decir, que se generan en cada una de las personas por motivos diferentes, ¿ya? Entonces él comenzó como a estudiar en el fondo este método, ¿cierto? Y que se conoció finalmente como el método socrático, ¿ya? Que tenían un fuerte componente inductivo, es decir, en el fondo, él comenzaba en el fondo a plantearse preguntas científicas, ¿cierto? Pero que él quería en el fondo tratar de explicarlas a través de lo que podía pasar en un gran número de personas para llegar en el fondo a una conclusión, ¿ya? Y decía que en el fondo las personas tenían un fuerte componente de orientación hacia el conocimiento. O sea, él creía en el fondo también que las personas teníamos una tendencia innata a buscar respuestas, a buscar el conocimiento, a la generación del conocimiento, ¿ya? Y esa fuerza, esa energía estaba dada en el fondo por esta psiqui, ¿no? Esta psiqui que es fuerte y que a nosotros en el fondo nos impulsa al tema del conocimiento, ¿ya? Tiene una postura como bien bonita con respecto a eso, Sócrates, ¿ya? Y creo que en el fondo él, de cierta manera, tenía como una visión bien positiva del ser humano, que buscaba siempre el tema del conocimiento, ¿ya? Del crecer. ¿Les hace sentido o no? Sí, profesora. ¿Ustedes creen que nosotros como seres humanos buscamos el conocimiento? ¿Buscamos el actualizarnos? Sí. Yo, en ese sentido, creo que depende un poco de cada quien. Siento que hay gente que está cómoda en la ignorancia, mientras que hay otra que está ambiciosa por saber más cada día. Entonces, Sí, bueno, ahí aparece un poco la zona de confort, ¿no? Donde hay gente que, o hay personas que le acomoda más estar en una zona de confort siempre, ¿sí? Porque en el fondo no hay desafíos, no hay desequilibrios. Y esas personas en el fondo que prefieren tener todo controlado, ¿sí? Por ejemplo, personas que llevan, no sé, 20 años haciendo el mismo trabajo, por ejemplo, y se sienten cómodas haciendo ese trabajo, ¿ya? Porque lo saben hacer, porque tienen buenos resultados, porque ya adquirieron las competencias suficientes para realizarlos en el fondo de manera eficiente, y les cuesta un poco salir de esa zona de confort, ¿ya? Como Profe, desafiarse. pero el humano igual es como innatamente curioso, pues entonces, o sea, igual siempre va a buscar aprender, quizás no así como a un nivel tan como profesional, pero igual siempre va a buscar saber cosas nuevas. Sí, o sea, la curiosidad intelectual en el fondo está dado desde la edad, no sé, desde los bebés en el fondo. Si ustedes se fijan en sus hermanos, no sé, o aquel que tenga algún hijo pequeño, en el fondo la curiosidad es parte del ciclo vital, pero pareciera que nosotros como seres humanos vamos perdiendo esa capacidad de ir curioseando de cierta manera. ¿Por qué? Porque la sociedad y el sistema educacional en general es muy restrictivo. Ustedes en el fondo a veces, no sé, por las clases tienen que aprender esto y tienen que aprender esto y de memoria, ¿ya? No les permiten un poco crear su propio conocimiento o de focalizarse en lo que a ustedes les interesa, ¿sí?
Entonces, a veces nosotros mismos como sociedad vamos encauzando, vamos acortando, vamos limitando esta curiosidad, ¿sí? O sea, es cosa de ver los ejemplos, por ejemplo, de los niños en preescolar, que son muy curiosos. Ellos aprenden a través del juego, aprenden a través de los juegos, ¿cierto? A través de actividades más didácticas, del medio, tocando, oliendo, ¿ya? Y nosotros después, en el fondo, perdemos todo eso. Y nos quedamos un poco con lo que nosotros nos entregan como enseñanza, por así decirlo, ¿ya? Pero claro, efectivamente el tema de la curiosidad intelectual, debiera estar presente en el fondo en todos nosotros, esa gana como de saber más, ¿sí? Ya, ¿más dudas? ¿Más consultas? ¿No? Ya, entonces vamos a seguir con Platón. Bueno, como Platón ustedes saben que era discípulo de Sócrates, ¿sí? Pero como buen discípulo también tuvo sus propios planteamientos y fue un poco diferenciándose de lo que era su maestro, ¿ya? Y Platón adquiere como una fuerte preponderancia, ¿cierto? Un fuerte protagonismo también, como transformándose en el filósofo más griego ampliamente conocido, ¿sí? Y también distorsionó mucho las ideas de Sócrates, en el fondo. Él como que trató de cambiar, de modificarlas, ¿cierto? Y de hacerlas distintas. Platón se focalizó un poco, a diferencia de Sócrates, en el tema de los sueños, ¿ya? Y la motivación como conceptos claves dentro de sus planteamientos, ¿ya? Y de cómo finalmente nosotros podíamos guardar, ¿cierto? Y cómo podíamos ir después rememorando aquellos recuerdos que eran más significativos. A diferencia, en el fondo, de Sócrates, Platón, él era de una situación económica bastante acomodada para el tiempo. Eso le permitía, en el fondo, tener alcance y tener, en el fondo, acceso a otros antecedentes, ¿cierto? A otros, en el fondo, estudios que daban cuenta, en el fondo, como de estos avances, ¿ya? Y también, en el fondo, Platón decía que nosotros teníamos una capacidad de aprendizaje innato. O sea, nosotros, en el fondo, podíamos decir también que nosotros intrínsecamente buscábamos el aprendizaje, buscábamos el ir perfeccionando, ¿ya? Y después, obviamente, sus teorías evolucionaron a que nosotros, en nuestra alma, ¿cierto? En la mente estaba un poco más dividida. Él comenzó, en el fondo, a hacer como un análisis más profundo acerca de que nosotros teníamos diferentes tipos de alma, o sea, que nuestra alma, en el fondo, estaba dividida y que podíamos nosotros dar respuestas, ¿cierto? O tener clasificadas nuestras capacidades o nuestras formas de reaccionar, por así decirlo, ¿ya? Como por ejemplo decía que nuestra alma en la cabeza era un poco más racional, ¿sí? Nuestra primera alma, esa alma en el fondo era la que nos permitía razonar, pensar, tender como a este aprendizaje, ¿ya? Y que las otras dos partes, en el fondo, eran más de características más mortales, de características más humanas, por así decirlo. ¿Ya? El alma impulsiva, ¿cierto? Que tiene que ver con esta tendencia que tenemos nosotros a la gloria y al honor, como le mencionaba él, ¿cierto? Y otra alma que estaba más en la parte del tórax, ¿cierto? En la parte media, en relación a una cosa mucho más pasional, aquello en el fondo que nos entregaba a nosotros placer, ¿cierto? Satisfacción, que nos entregaba en el fondo como estas sensaciones de labor cumplida, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esas almas en el fondo estaban siempre interactuando entre sí y hacían que en determinadas ocasiones fuera más preponderante una que la otra, ¿ya? Así que era como bien interesante sus planteamientos en relación a estos tipos de almas que nos permitían relacionarnos, ¿cierto? Que nos permitía avanzar y que nos permitía, en el fondo, entender lo que nos pasaba. Y después, en el fondo, de manera muy coherente, aparece Aristóteles, ¿sí? Este filósofo, ¿cierto? Encantador con sus ideas, en el fondo, de que viene un poco a refutar y a decir que no, que lo que plantea Platón, en el fondo, está en lo incorrecto,
¿sí? En el fondo viene a plantearnos una cosa totalmente distinta, ¿ya? Y a decir que no es que el cuerpo y el alma sean uno solo, ¿cierto? Y que estén totalmente relacionados, sino que más bien es la psique, en el fondo, la que manda de cierta manera al cuerpo, ¿ya? Y que los ve en el fondo como dos elementos separados. Lo que sí están absolutamente unidos, son indispensables e indisolubles el uno del otro. Ya en el fondo, él dice que no se podría en el fondo estar el alma sin el cuerpo, sino que tiene que estar muy, muy unidos en el fondo, interrelacionados constantemente. ¿Ya? Bueno, y él también comienza en el fondo a plantear de que efectivamente nosotros, más que buscar un poco el conocimiento, nosotros buscamos la felicidad. Pero esta felicidad como estado pleno de satisfacción va a estar siempre dado por la capacidad del autoperfeccionamiento. Es decir, nosotros vamos a buscar siempre ser mejores personas. Ser mejores personas, en el fondo, pero a través de encontrar la felicidad, de encontrar el placer pleno, entre esta división entre mente y cuerpo. Si ustedes se fijan, en el fondo, como estas distintas orientaciones filosóficas acerca del origen de la psicología, nos permite entender un poco cómo era la concepción en aquel tiempo acerca de las enfermedades o de los trastornos mentales, ¿ya? Y que ahora nosotros sabemos específicamente que existen muchos trastornos mentales que también tienen una manifestación psicosomática, es decir, en el fondo también se pueden manifestar de manera física, ¿ya? Entonces, si nosotros en el fondo nos pusiéramos en los pies de Platón, ¿cierto?, de Sócrates o de Aristóteles, entregaríamos una distinta comprensión de lo que es una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿cómo se imaginan que Aristóteles vería en el fondo la depresión? ¿Cómo se imaginan ustedes bajo esta mirada que él tiene de acerca de la concepción del ser humano, de la psiquis y el cuerpo? ¿Cómo se imaginan que Aristóteles vería una depresión? Me da la impresión de que la depresión partiría como desde el estado anímico y se podría ir reflejando en el cuerpo mientras se va desarrollando. Sí, súper bien, súper bien. Sí, o sea, en el fondo, como se va a manifestar en el cuerpo, en la medida en el fondo que la mente o la psique, ¿cierto?, le vaya diciendo de que hay algo que no está bien organizado, por así decirlo. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Tratemos de ponernos un ratito en los pies de... Profe, yo creo que, como decía usted, que él decía que la felicidad en el fondo era como un trabajo de autoperfeccionamiento. Yo creo que la depresión él la veía como, no sé si como un desbalance entre cuerpo y mente, pero alguien que no buscaba constantemente autoperfeccionarse y trabajar en él mismo, yo creo. Sí, también se puede entender así, ¿no? Un desequilibrio entre mis ganas de autorrealización, ¿cierto?, de autoperfeccionamiento, versus el estado que tengo con respecto a la felicidad o el alcance de la felicidad. Entonces, ahí en el fondo existe como un desequilibrio, ¿no? Existe como una ecuación que no está bien resuelta. Y ahí hace que finalmente, en el fondo, se manifieste, en el fondo, esta alteración en el estado de ánimo, ¿ya? Si nos pusiéramos, por ejemplo, en Platón, ¿cómo lo entendería Platón? Una depresión. En el fondo, él diría, no, ¿sabes qué? Él tiene en el alma, por ejemplo, en la parte del alma animosa, por así decirlo, en el fondo quizás tiene un desbalance, ¿sí? Quizás hay que trabajar sobre ese tipo de alma, o sobre esa área del alma, ¿no? En términos de que quizás le falta esta como
como es una alteración emocional, generalmente, de una alteración del ánimo de las personas, debiéramos trabajar en el fondo en que ellos generen acciones, a lo mejor, no sé, en relación a mejorar su satisfacción, ¿cierto? A mejorar su valentía, a mejorar su templanza, ¿ya? Aspectos en el fondo que tienen que ver con más emocionales, ¿ya? Entonces, así finalmente ellos como que nos van entregando ideas, o nos van entregando visiones acerca de lo que se estudiaba en aquel tiempo. ¿Están bien hasta ahí? ¿Están cansados? Vamos, llevamos 45 minutos de clase. Va bien, profesora. ¿Sí? Ya, súper. Sí. Vamos a avanzar un poco más para... Ahí tenemos a nuestros... Eran bien raros, sí, de cara, antes. O no sé si los dibujaban raros. O... Ya. Ya que apareció Descartes, como decía el compañero recién, ¿cierto? Viene Descartes en el fondo con todas estas nuevas ideas, ¿cierto? Distinto. Es importante mencionar que Descartes, él era como multiprofesional, era como un hombre muy inteligente. Él fue soldado, ¿cierto? Científico después fue filósofo, y después finalmente él se declaraba como un psicólogo, ¿ya? Entonces él viene a replantear en el fondo como todas estas visiones, ¿cierto? Y estas orientaciones que entregaban Sócrates, Platón y Aristóteles. Y él viene como a desechar toda esta cosa, ¿no? De que en el fondo mente y cuerpo y no sé qué, finalmente, entonces él dice, no, esta cosa en el fondo del mundo de las ideas no sirve. Lo que nosotros en el fondo, nosotros somos fácticos, nosotros en el fondo somos terrenales. Y en ese sentido, la mente y el cuerpo pueden existir separadamente. Y llega con su clásica frase, ¿cierto? Que pienso y luego existo. En el fondo, son elementos que están separados, ¿cierto? Pero que finalmente se necesitan mutuamente para poder, en el fondo, sobrevivir de alguna forma, ¿ya? Pero que es la mente, en el fondo, es quien tiene como el poder supremo, por así decirlo. Por eso que él dice, pienso y luego existo. ¿Sí? Una frase como súper potente en términos de que finalmente en la medida que nosotros somos capaces de utilizar nuestra cognición, ¿cierto? Para conocer algún evento o para enfrentarnos en algún evento, es recién cuando le entregamos, en el fondo, significado a nuestro cuerpo o a nuestra existencia, por así decirlo. ¿Ya? Él en el fondo plantea que nosotros podemos enfrentarnos a una serie de experiencias, de vivencias, de acontecimientos, pero si nosotros no somos capaces de entregarle un valor a esa experiencia, eso en el fondo es un desecho. O sea, en el fondo, en la medida que nosotros nos enfrentamos a eventos y realmente son significativos, por así decirlo, en el fondo recién nos transformamos en seres pensantes, en seres vivientes, ¿ya? Y en ese sentido, él le otorga un gran valor a los procesos de introspección, es decir, a estos procesos en el fondo de reflexión que nosotros podemos realizar en relación a nosotros mismos. Es la primera persona, en el fondo, el primer autor, ¿cierto? El primer filósofo, de cierta manera, que nos indica que nosotros somos capaces de pensar acerca de nuestra propia experiencia. Y ahí hay un salto importante. O sea, nosotros somos capaces, en el fondo, de repensar, de analizar y de reflexionar. Esta capacidad cognitiva que es como ya de un orden superior. Cuando veamos, en el fondo, los procesos psicológicos básicos, en el fondo vamos a ver que, en el fondo, reflexionar acerca de nuestras propias experiencias, ¿cierto? A nuestros propios sentimientos, esta capacidad como de introspección, en el fondo ya es un nivel superior de conocimiento, de procesos cognitivos, ¿ya? Entonces, él viene en el fondo a descartar, ¿cierto? Y viene en el fondo a decir que en el fondo es importante lo fáctico también, lo terrenal,
lo que nosotros vivenciamos. ¿Qué les parece esa postura? A mí me parece encantadora, la verdad, me viene a dar como un vuelco importante con respecto al conocimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí por lo menos me hace sentido, porque a mí por lo menos esta parte creo que me la habían pasado en el colegio igual hace mucho rato, así que no me acuerdo exactamente cuáles eran las palabras exactas, pero en ese tiempo cuando estaba Descartes, como activamente proporcionando conocimiento, estaba la disyuntiva entre el tema de la percepción y qué era lo que realmente era real. Entonces, a mí me hace mucho sentido como esa conclusión de que realmente lo único importante es que mientras nosotros podamos pensar, podamos percibir, eso es lo que para nosotros es la realidad. Y eso ya de por sí es la existencia. Sí, bueno, acuérdense que en el fondo aquí hay un fuerte, como, en la medida que las cosas existen, la medida que las cosas yo las puedo ver, las puedo sentir, eso es la realidad, en el fondo. Entonces aquí hay una fuerte disyuntiva en el fondo con el tema religioso, con el tema de Dios, por ejemplo, el tema de la fe. O sea, nosotros la fe a Dios, en el fondo todo este tema, más componente religioso, no lo podemos ver. Entonces aquí empieza esta fuerte disyuntiva, en términos de que, bueno, existe, no existe, si no existe, si no lo veo, si no lo puedo tocar, no existe. Y si no existe, si no lo puedo ver, en el fondo no es nada. Es una experiencia en el fondo que no tiene significado. ¿Ya? Entonces, y ahí en el fondo comenzamos como este tema más fáctico, en el fondo, más terrenal, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esos elementos son sumamente importantes. Comenzar como al cuestionamiento, ¿cierto? El tema de que finalmente la experiencia es o no es. Discusión que después fue mutando, en el fondo, a el tema de la... Esperen, chiquititos, que voy a cerrar la puerta. Espera. Ya. Y acuérdense que después, en el fondo, estas discusiones fueron rotando a el tema, en el fondo, de lo que es normal y de lo que no es normal. ¿Sí? O sea, ¿qué es ser normal? ¿Qué es ser anormal? ¿Sí? ¿Son patrones, en el fondo, repetitivos? ¿O somos los que nos salimos de la norma? Y entonces, esas discusiones, en el fondo, son que han ido como trayendo importantes como reflexiones acerca de lo que nosotros realmente creemos, ¿no? ¿Ya? Hay varias discusiones filosóficas y psicológicas que aún no están resueltas. Bueno, y aquí aparece después John Locke, ¿cierto? Que en el fondo él sigue como en esta misma línea más empirista, ¿sí? Y que dice ya firmemente de que todas nuestras ideas tienen origen en la experiencia. O sea, en el fondo todas nuestras percepciones, ¿cierto? Todas nuestras interpretaciones tienen un cimiento firme, ¿cierto? Una base en la experiencia. ¿Ya? Y aquí también nos dice, en el fondo, igual que John Descartes, que nosotros somos como un papel en blanco. ¿Ya? Es decir, en el fondo que nosotros vamos escribiendo de alguna u otra manera todas nuestras experiencias y va configurando la persona que somos. Ya que en el fondo los bebés, en el fondo cuando nacen vienen en blanco. Que ellos no conocen, no saben nada. ¿Ya? Y que ellos a través de su experiencia, a través del contacto más social, son los que comienzan a incorporar estas experiencias en su vida. ¿Ya? En ese sentido, yo tengo la sensación de que le otorga poco valor a lo hereditario, a lo genético, ya que también es una fuerte disyuntiva entre lo que es, si lo que somos es parte de la herencia o parte en el fondo de los aspectos más sociales, de que nosotros vamos construyendo en conjunto. ¿Ya? Entonces él se focalizó mucho en eso, en decir que la experiencia era lo mucho más importante, ¿ya?
Y después viene Gund, ¿ya? Gund es sumamente importante. ¿Por qué? Porque llevó en el fondo lo que no habían realizado anteriormente los otros filósofos, ¿cierto? Con respecto, en el fondo, a tener un carácter una ciencia mucho más experimental, una psicología ya en el fondo con comenzar a generar experimentos en relación a algunos elementos, ¿ya? Y es así como se considera en el fondo el primer fundador y el primer representante real de lo que es la psicología como ciencia. ¿Por qué? Porque aplicó el método científico en el fondo en sus experimentos. Y eso hace que finalmente ya se logre configurar como una ciencia. Ya la psicología en el fondo puede ponerse los pantalones largos, ¿cierto? Y decir que es una ciencia. Y inaugura su primer laboratorio de psicología, ¿cierto? En Alemania, en 1879. ¿Ya? Entonces ahí ya en el fondo comenzamos a ser mucho más riguroso, él comienza a hacer experimentos con el tema de la mente, ¿cierto? Y comienza en el fondo también a tratar de ponerle nombre a las partes que conforman la mente, ¿ya? En este caso la cabeza, ¿cierto? Cómo funcionan las estructuras mentales, ¿cierto? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué función cumplen? Si existe alteración en una estructura, en el fondo, cómo altera todo lo que nosotros, en el fondo, podemos pensar y sentir, ¿ya? Y por eso que le da como un gran nombre acerca de la psicología estructural, en términos de la estructura, ¿cierto? De la máquina, cómo funciona esta máquina a través de la mente, ¿cierto? Y él, en el fondo, ya le pone el tinte, él le pone como ya, en el fondo, el soporte en el fondo más técnico, más procedimental, al tema de la psicología como ciencia. Entonces, y ese como que es sumamente importante como ponerlo sobre el tapete. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Seguimos? Bueno. ¿Bien? Sí, bien, ya. Ya, y después en el fondo que nos pusimos así súper terrenales y súper prácticos, en el fondo en la psicología, ya comenzamos en el fondo a realizar como estudios en el fondo mucho más concretos. En la línea del conductismo, en el fondo, entonces, tenemos en el fondo la línea del conductismo, que es como la línea más conocida. Aquí en el fondo están sus grandes representantes, ¿cierto? Ya a inicio del siglo XX, y ya nos desprendimos, ¿cierto? De la psicología, o sea, de la filosofía, ¿cierto? De la teología, de la psicofísica, y ya la psicología se configura como ciencia. Entonces aquí comenzamos en el fondo a generar teorías acerca de lo que es la psicología. Y aquí aparecen los clásicos representantes como es Pavlov, Watson y Skinner. No sé si se acuerdan en el fondo del tema del perrito de salivar con la campanita, que es como el clásico. ¿Se acuerdan de eso? Del condicionamiento clásico, ¿sí? Sí. Ya, ok. Entonces ellos comienzan a ser mucho más prácticos, mucho más focalizados en el fondo, a saber que nosotros, en fondo, a pensar de que el ser humano era solo conducta y que nosotros podíamos ser moldeables a través de las conductas. ¿Ya? Y comenzaron en el fondo con estas ideas que son sumamente importantes en el fondo con respecto a que comienzan a representarse, ¿cierto? Y a hacer ideas mucho más concretas. Con mucho experimento. Ya, yo creo que igual hicieron de repente un poquito, se exacerbaron con el tema de los experimentos, porque saltaron de los animales después a los humanos, ¿ya? Para demostrar que efectivamente la teoría conductual, que nosotros éramos solo cuerpo, solo reacciones, solo conducta, en el fondo ellos querían reflejar de que podían hacer modificaciones conductuales, incluso en patrones psicológicos, en el fondo a través de la estimulación o la redefinición de estímulos, ¿ya? Aparece en el fondo esta asociación fuente entre estímulo y respuesta, y ellos en el fondo decían que si nosotros modificábamos los estímulos, las respuestas podían ser absolutamente en el fondo cambiadas, sin necesidad de involucrar la psiquis o la mente, ¿ya? Entonces como que un poco se focalizaron y se fueron como caballitos de carrera, ¿cierto? En esa lógica, ya de estímulos y respuestas así muy fuertes.
Entonces, como su primera representante, ¿cierto? Watson, él dijo que, bueno, nosotros en el fondo somos pura conducta. No tenemos ninguna otra noción acerca de, no somos más en el fondo. ¿Ya? Y nosotros ahí tenemos la capacidad de predecir comportamientos y de modificar comportamientos. ¿Ya? Y se opuso fuertemente, en el fondo, al estudio de la conciencia como parte de la psicología, ¿ya? Porque sentía que era un método innecesario. O sea, él creía en el fondo que el concepto de conciencia que venía también creándose a partir de ¿cómo se llama? De la teoría freudiana, de Freud, ¿cierto? Él en el fondo creía que eso no debería ser estudiado, ¿sí? Sino que nosotros deberíamos focalizarnos solamente en la conducta. Entonces él decía, bueno, la psicología perdió primero su alma con Darwin, en el fondo cuando comenzamos con el tema de la teoría de la evolución, y ahora pierde su mente con Watson. Es decir, en el fondo, él dice, bueno, la mente no existe, la mente es un aparato psíquico que finalmente no se puede intervenir, nosotros lo que tenemos que focalizarnos y donde está el problema es en las conductas de los seres humanos. Entonces tenemos que focalizarnos en moldear, en cambiar estas conductas. ¿Ya? Bueno, y después en el fondo con Pavlov, ¿cierto? Y aparece Skinner, en donde en el fondo ya empieza una consolidación del conductismo. Y aquí comienzan de teorías mucho más evolucionadas, como es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ya que lo vamos a ver en el fondo un poco más adelante, pero que ellos ya querían en el fondo tratar de modificar a través de esta teoría que ya tenía mucho más soporte, mucho más estudio, mucho más componentes, ¿ya? Sin embargo, como todas las teorías, en el fondo tienen sus pros y sus contras, ¿ya? Y al principio como que les dieron harto ímpetu al tema de la investigación básica, pero después ya se empezó a expandirse un poco más su uso y fueron, en el fondo, identificadas algunas limitaciones o algunos, en el fondo, contraindicaciones que podían suscitar a partir de los experimentos que ellos estaban realizando. Por ejemplo, al principio trabajaban con los ratoncitos, el clásico ratoncito, ¿cierto? Después con los perritos, y después ya intentaron hacer como estudios más grandes, con animales más grandes y con humanos, que la verdad que la parte ética ahí es de dudosa aplicación. Estuvo como un poco complejo ahí. Se puso ahí color de hormiga la cosa. Y después, si ustedes en el fondo sabrán, después de tratar de explicar un poco el tema del comportamiento, nos fuimos ahora después al tema de la psicología, pero asociado a la medición de los procesos psicológicos. Ya ustedes saben que existe en el fondo un fuerte lazo acerca de lo que la psicología también busca medir, ¿sí? Busca conocer, busca medir y busca estandarizar ciertos procesos para situar a un individuo dentro de una norma. Ya, en el fondo nosotros siempre estamos buscando saber cuánto mide, cuánto pesa, qué inteligencia tiene. Y adquirió gran relevancia el tema de la medición de la inteligencia como constructo. ¿Ya? O sea, en la medida que se piensa que las personas más inteligentes, en el fondo, van a tener un mejor estatus, tienen una mejor proyección, ¿cierto? Van a tener mayor éxito en la vida, van a estar mejores posicionados. Entonces a nosotros de cierta manera nos ha obsesionado un poco el tema de la inteligencia. Entonces, en el fondo, saber cuán inteligentes somos. ¿Cuántos de nosotros no hemos aplicado test de inteligencia, por ejemplo? ¿Ustedes se han aplicado test de inteligencia? Yo no. Sí, ¿Nunca? Creo ¿Así por que en curiosidad? el colegio. Nosotros somos súper buenos para aplicar, los psicólogos somos súper buenos para aplicar escalas. Nos encanta andar aplicando escalas. Escalas de empatía, escalas de autoconocimiento, escalas de desarrollo socioemocional. Pero yo diría que en el fondo los estudios acerca del estudio de la inteligencia en sí misma es un tema. O sea, nos ha en el fondo apasionado, hemos intentado siempre como buscar cuál es el instrumento preciso para el reconocimiento, ¿cierto? Y para la medición de la inteligencia, en diferentes escalas, en diferentes formas, ¿ya? Pero me llama la atención que tan poquitos de ustedes se hayan aplicado test de inteligencia.
Creo que hay una página que no sé si hace test de inteligencia, pero hace como test de personalidad y cosas así. Sí, pues, en el fondo, mire, uno va a ingresar en el fondo a algún programa, te aplican test. Si tú vas a postular a un trabajo, te aplican test, si vas a postular a un trabajo. Si tú vas a ingresar a una universidad o algo, por ejemplo, a ustedes le aplicaron también una prueba de medición. ¿Sí? Entonces nosotros en el fondo estamos ya casi acostumbrados a que nos midan, en el fondo, en relación a otros. ¿Sí? Para saber cómo estamos nosotros en relación a los otros. Si estamos mejor, estamos peor, en el fondo, si estamos en la curva normal, ¿cierto? En la campana de Gauss, o estamos fuera de la campana de Gauss. Entonces, la psicología, en el fondo, también tiene una línea que se especializa en eso, que es la psicometría, que se llama. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros, en el fondo, tenemos diferentes autores que han visualizado esa capacidad, ¿cierto?, de medir de distintas formas. ¿Ya? Profesora, Dígame. sí, respecto a, a lo que dice usted de las pruebas, yo, bueno, muchos años atrás cuando postulé a la Policía de Investigaciones, en ese tiempo no se utilizaba todavía lo que es la prueba de la actual PDT o PTU. Entonces a nosotros nos hacían pruebas, claro, de inteligencia, de visual, auditiva, y también lo que es el tema de exámenes psicológicos, pero muchísimos exámenes de distintos tipos de inteligencia y de aspectos psicológicos. Sí, sí, o sea, en algún momento creo que hemos hiperaplicado instrumentos, nos hemos vuelto aplicadores así compulsivos de algunos instrumentos, y al sobrediagnóstico también. O sea, tenemos en el fondo también un proceso, por ejemplo, en educación que se ha dado, en el fondo en algún momento todos los chicos eran hiperactivos, de hiperactividad con déficit atencional. Había un sobrediagnóstico de muchos compañeros de ustedes, me imagino. Ahora también, en el fondo, el tema del Asperger y del autismo, ¿cierto? Entonces, pareciera en el fondo que nos hemos ido acostumbrando o moldeando un poco a esta como sobreaplicación de instrumentos, ¿ya? Y que no solamente se relaciona con algunos procesos, en el fondo, que son cognitivos, de mucho más estandarizados, sino que también, en el fondo, también nos hemos especializando en esto que mencionas tú, con respecto al estudio de las personalidades de las personas. ¿Ya? De cómo finalmente los distintos tipos de personalidades, en el fondo, también se conjugan o tienen mejor pronóstico en determinadas posiciones o en determinadas tareas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscamos, tener una mayor precisión, un mejor pronóstico con respecto al comportamiento de la persona en determinados contextos. Eso es lo que busca, en el fondo, la psicología como la psicometría como ciencia, ¿ya? Como subrama de la psicología. Ya busca, en el fondo, como entregar un mejor pronóstico en términos de comportamiento y en términos de resultados. Pero que también ha sido un poco complejo. O sea, por ejemplo, la inteligencia es un constructo dinámico, multifactorial, que es muy difícil, en el fondo, medirlo con un único instrumento. ¿Sí? O sea, en el fondo, ¿quién puede decir que, por ejemplo, una persona en privación de libertad no es inteligente? ¿Sí? Entonces, en sí mismo los constructos, en el fondo, acceder a un parámetro de un constructo psicológico es muy complejo, es muy difícil. Entonces, las pruebas que se van generando, en el fondo, muchas veces tienen que ser muy bien contextualizadas. Ya, si ustedes alguna vez realizaron alguna prueba de inteligencia, por ejemplo, está el dominó, está el Raven, ¿cierto? Está la escalas Bechler también, en el fondo, que involucran una serie de pruebas, subpruebas, ¿cierto? Que usted le podría decir qué tan inteligentes o qué no tan inteligentes son, ¿ya? Pero que es un tema como que bien cuestionado, ¿ya? En términos de cómo finalmente nosotros damos fe de que efectivamente estamos diciendo que ese número y que esa persona en esa posición es la correcta, es que realmente está en relación a los otros, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Galton fue como uno de los primeros que comenzó, en el fondo, a trabajar sobre estas dimensiones, ¿cierto? Hasta estos métodos de evaluación, ¿ya? Y que actualmente se manejan mucho también, ¿ya? Y trató de
de tener acceso a darle un número, ¿cierto? Un número, una cualificación a ese constructo en relación a una norma, a un percentil. Y después Alfred Binet, él también en el fondo siguió en esta misma línea, pero él también en el fondo trabajó también en el campo de la hipnosis, en el fondo. Hay muchos también teóricos que han trabajado en el fondo a través de la hipnosis, a través del conocimiento, ¿cierto? O del acceso a los procesos más inconscientes, ¿ya? O no tan conscientes, como se diría, ¿ya? Este proceso como de la hipnosis para tratar algunas patologías también de carácter psicológico. Y lo que es importante aquí, que con la ayuda de Simon y Binet, ellos en el fondo lograron desarrollar la primera escala de medición de la inteligencia, que todavía incluso se usa. Ya ha evolucionado en el fondo, pero que en el fondo ha ido evolucionando, pero que en el fondo él generó la primera escala, ya que es sumamente como relevante en relación al medio. Bueno, y el tema de la inteligencia sigue siendo un tema actual en el fondo de estudio y de análisis para poder trabajar, ¿ya? Y entender la inteligencia como qué, en el fondo, como la capacidad de resolver problemas, como la capacidad de recordar información. ¿Cómo vamos a entender la inteligencia? ¿Sí? Cómo manejar las emociones, o la inteligencia en el fondo mucho más dura, la capacidad de resolver problemas matemáticos. ¿Ya? Entonces, esas discusiones en el fondo han ido nutriendo, han ido modificando la concepción que nosotros tenemos acerca de esos tipos de constructos. Y después Cattell, que siguió como en la misma línea, ¿no? En términos de aplicar como ya métodos más estadísticos al análisis de los constructos, de los rasgos de personalidad, de los rasgos estructurales, ¿ya? Entonces ya le puso en el fondo como una dimensión más matemática, una dimensión más, de cierta manera, más seria al análisis factorial que se realizaba, ¿cierto? A la aplicación numérica que se le daba, en el fondo, a los resultados de algunos instrumentos, ¿ya? Y ahí comenzamos a tener, en el fondo, más características más estructurales de la personalidad, ¿ya? Y que siguen actualmente realizándose y abogando por ello. Eso es la primera pincelada acerca de la psicología como ciencia, así como en términos muy resumidos y muy generales. ¿Qué les pareció? ¿Dudas, consultas, reclamos, sugerencias? Profe, una consulta. ¿Esto de la historia de la psicología es para darnos contexto o solamente, o entra en la prueba? Entra en la prueba. Ya estamos en clase, estamos en materia. Ya, gracias. Profe, sí. Una consulta. ¿Va a subir el power o...? Sí. Ya, gracias. Sí. Yo entrego todo el material. Todo va a estar disponible para que estudien. Chicos, pero recuerden, esta lógica en el fondo no es como... No necesito que se memoricen los nombres y qué hizo cada autor para la prueba. Yo necesito que entiendan, que comprendan la globalidad de la información entregada. ¿Ya? En el fondo, no se preocupen de que yo voy a preguntar así... ¿Quién dijo que era una tabula rasa? No. Sino que apliquen, en el fondo, que desarrollen, que analicen. Ya, esa es como mi idea. Por eso necesito que entiendan muy bien lo que hemos estado trabajando. Profesora, la lectura que nos dio, ¿cierto? Para hoy día, ¿es igual? ¿Va a ser en parte evaluado? Sí, es que todavía en el fondo estoy armando la evaluación. Me falta un poco, pero quiero que entiendan como el origen. Ahora estamos viendo el origen de la psicología como ciencia y ya vamos a entrar en el fondo la psicología médica como tal, ya, para que en el fondo tengan como esa noción del camino que vamos a recorrer. ¿Dudas, consultas, reclamos, sugerencias, inquietudes? Profe, Dígame. usted dijo que la psicología perdió el alma con Darwin y eso de la mente con Watson. ¿Y actualmente sigue estudiando solo la conducta o recuperó esas cosas? Buena pregunta. Bueno, mira, después en el fondo cuando la próxima clase comencemos a ver las corrientes teóricas,
Ahí nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los énfasis que cada una de las corrientes teóricas les ha ido dando. Por eso les decía que partimos en el fondo con una cosa muy dura, como con el conductismo. Después aparece una cosa muy intelectual, muy teórica con Freud, cuando veamos el psicoanálisis, y después comenzamos a tener como matices. Después ya aparece la teoría cognitiva, que apunta a la mente como centro, como foco de estudio. Después aparecen las teorías cognitivas conductuales, las teorías más experienciales. Entonces ha ido como evolucionando la concepción que nosotros tenemos del abordaje de la psicología, ¿ya? Principalmente en el terreno más terapéutico, más de tratamiento. Entonces, ahí en el fondo las concepciones del ser humano, de la mente, de la psiquis, han ido variando. Entonces ahí después cada psicólogo, de cierta manera, debe escoger cuál es la línea teórica que le acomoda más en términos del alcance, en términos de la afinidad que podamos tener, del convencimiento de lo que nos entrega la teoría para su aplicación, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante como ir conociendo como la evolución que hemos ido teniendo. Yo les mostré como la parte más filosófica, en el fondo, de la psicología como ciencia, pero desde ahí, como ya tiene vida propia, ha ido evolucionando en sus procesos, en sus constructos. No sé si... Sí, entendí. Gracias. Ya, gracias, Fernando. ¿Más Profe, dudas? Dígame. yo. ¿El conductismo entonces es como una rama de la psicología o una teoría que intenta como explicar la psicología? Es una teoría psicológica, en el Ah, fondo. ya. Sí. Sí, una de las iniciales, es como la incipiente. Ya, Cuando gracias. ya tiene el tenor, en el fondo, más experimental, de cierta Ya. manera. ¿Y cómo lo definiría así a grandes rasgos? ¿El conductismo? Sí. El conductismo, en el fondo, es una teoría que finalmente está muy focalizada en la conducta, como lo dice su nombre, en la Ya. conducta, en la acción concreta, ¿ya? Y esa acción concreta, en el fondo, no es otra cosa que la respuesta, en el fondo, a un estímulo determinado. Si yo siento algo caliente, quito la mano, porque me voy a quemar. Ya, eso es estímulo y respuesta, ¿sí? Ya. Entonces, la teoría conductual, en el fondo, dice que eso, en el fondo, se puede extrapolar a todas las conductas del ser humano. Ya. Que nosotros podemos explicar el comportamiento a partir de esa lógica, de Ya. esa triada, por así decirlo. Ya. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no sé, pues tú te enojas porque te tiraron la puerta. Estímulo-respuesta. Entonces, lo que dice el conductismo, en el fondo, es que nosotros podemos cambiar nuestras conductas si cambiamos nuestros estímulos. Ya. ¿Sí? Así que una cosa muy simple, muy cuadrada, muy así, es como casi... Sí, Pero ahí, en el fondo, las limitaciones que tiene es que cuando le comenzamos a plantear que otras situaciones que no tienen relación con estímulos. claro. Ya, mis gracias. Ya, Milka, gracias a usted. ¿Más dudas, chicos? Profe, el PowerPoint lo va a subir acá al Teams, no al Moodle, ¿cierto? ¿Quieren que lo suban las dos partes? Sí, podría, sí, por favor. Ya, sí, no hay problema. Yo lo subo a ambas. No hay problema. Gracias. Lo que Ya. pasa es que con el Teams hay que como que revisar 2 veces los archivos porque uno cuando se mete la primera vez no salen. Ah, ya. Ah, no sabía. Bueno, te lo subo a las dos partes, no hay problema. ¿Más dudas? ¿Consultas? Profesora, entonces las pruebas serían como aplicación más que concepto tal, ¿o no? Exacto. Sí. Como lo que hizo recién antes, lo de cómo creen que vería la depresión. Eso, ¿no? Algo así. Algo así. Sí, me interesa mucho que apliquen. Entonces serían de respuesta abierta, ¿no? Exacto. Sí.
Ya, gracias. ¿Por qué le gustan las pruebas de selección múltiple? A mí no. Me gusta leerlos. ¿Más dudas, chicos? ¿No? ¿No hay más dudas? Ya, No, profe. entonces, ya, súper. Bueno, en todo caso, igual me pueden escribir por Teams, no hay problema, si tienen alguna duda. Entre lunes y martes no tenemos posibilidad de recuperar la clase del jueves, ¿cierto? Profe, si usamos este mismo horario para recuperación, Sí, sí, yo lo había pensado. Lo que pasa es que no sé si voy a estar el viernes a las 11. pero No sé puede si voy ser a... más tarde o más temprano a lo mejor. Si el viernes no, o sea, no, perdón, más tarde porque más temprano hay clase. Porque el viernes no tenemos clase después de las 10:30. Ah, El ya. próximo viernes tenemos prueba igual en la tarde, por si acaso, de biofísica. No, pero es a las 8. Sí, Es a las 8 a las 20 horas. Así que... ¿Y el lunes en la tarde alguien tiene inglés? creo Sí. que hay un grupo que tiene los lunes y los miércoles inglés. Sí, pero el grupo que tenemos inglés los lunes terminamos a la 1. Entonces, ¿alguien tiene ocupado, por ejemplo, a las 3 de la tarde el lunes? Están los laboratorios de biofísica los lunes. En la Ah, tarde a bueno, las no 3. saben. Ya, pucha. Ya. A ver, entonces, no se puede ni lunes ni martes. Entonces, Profe, a lo mejor podría ser el jueves en la mañana. no, sí, el jueves estoy súper complicada porque voy a estar... Y el lunes, después de anatomía, como de 10:15 a las 11:45. Ah, claro, ahí podría ser igual. Porque es como una ventana, igual es como harto tiempo. Sí, es que tengo reunión ahí. Tengo reunión con un magíster. ¿Y el miércoles? ¿A esa misma hora? ¿En la mañana puede ser? Es que tenemos anatomía el miércoles en la mañana, tendría que Y después ser... biofísica. Ah, ya. Ya, Pero si no, ¿y la otra opción sería... en la ventana del miércoles de 10 un cuarto para las 12? Hay clases de inglés el miércoles en esa hora. Ah, ok, hay un grupo que tiene inglés. Ya. Ya, si no, lo que tendríamos que hacer es que la semana del 26 de abril tendríamos 2 clases, el jueves y el viernes. Yo creo que ese es más viable, es más cómodo. Profesora, Sí. sí podría ser, pero parece que aparece como Semana de la Salud Mental en el calendario esa semana, no estoy segura. Sí, esa semana es semana de salud mental. Ya la única opción que nos queda, chicos, es el viernes 23. Me dijeron que en la tarde podrían, así como a las 4:30. ¿O a las 3? Sí, yo creo que a las 3 mejor, profe. Ya, Sí, a las 3 mejor, profe, ya, yo creo. ya, viernes 23 a las 3. Ya. Ya, voy a mandarles el recordatorio. Ya, Igual por Teams. depende de qué nos digan de computación, porque hasta ahora no sabemos nada, pero a lo mejor nos dicen algo. Ah, ya. Bueno, me avisan. Porfis, me mandan un mensaje. Pero, profe, agéndela nomás y si nos dicen algo de computación, nosotros le avisamos con anticipación, porque hasta a esta altura aún ni siquiera tenemos profe, entonces no sabemos lo que va a pasar con ese ramo. Ah, ok. Ya, les voy a enviar el recordatorio y si ustedes tienen alguna dificultad me avisan, ¿ya? Para Sí, poder mejor. ver qué hacemos. Ya, muchas gracias. Me gustó mucho la clase. Me gustó que participen. Sigan así. ¿Ya? Pregunten Gracias harto a nomás. ustedes. Esa es la idea. Gracias a usted. Que Gracias, tengan un profe. excelente Gracias, fin de profe. semana. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego, Cuídense. profe. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense. Igual. Chao, Paula. Chao, Ignacio. Chao, profe. Chao, María José.
Chao, Fernanda. Chao, Krishna. Chao, profe. Chao, Jan Franco. Chao, Paula. Chao, Naida. Chao, profe. Chao, Luisa. Chao, Gabriel.